Hay verdades que simplemente solo salen a la luz después de la muerte. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante para entender cómo la ciencia, a lo largo de los siglos, aprendió a descifrar esas historias que los cuerpos cuentan para poder hacer justicia. Esta es la pregunta que nos va a guiar en todo este recorrido. Y para poder responderla, pues nos toca viajar por la historia, por la ley y, por supuesto, por la ciencia, para descubrir cómo aprendimos a entender el lenguaje silencioso del cuerpo. Ok, nuestro recorrido tendrá 5 paradas. Empezaremos con unos destellos en la antigüedad, luego veremos el momento clave en que la ciencia entró a la corte, seremos testigos del nacimiento de una disciplina, exploraremos el capítulo de México y finalmente veremos cómo es la ciencia de la justicia hoy en día. Muy bien, empecemos por el principio. Mucho, pero mucho antes de las series de televisión y los laboratorios supermodernos, las primeras ideas de lo que hoy llamamos ciencia forense ya estaban naciendo en las civilizaciones más antiguas. Y lo primero que salta a la vista es que esto no fue un desarrollo continuo, para nada. Fueron como chispazos, momentos claves separados por siglos, pero increíblemente importantes. Es que, imagínense, en lugares tan distintos como Egipto, Babilonia y Roma, ya existía esa necesidad de usar la medicina para resolver asuntos legales. Justo aquí vemos nacer 3 ideas fundamentales. Primero, el Código de Hammurabi, que básicamente introduce la idea de la responsabilidad médica. Luego tenemos a Imhotep, que funcionaba como lo que hoy llamaríamos un perito experto. Y finalmente, el examen del cuerpo de Julio César, que, aunque fue un acto muy político, se convirtió en uno de los primeros grandes intentos de determinar una causa de muerte con fines, digamos, públicos. Eran las primeritas semillas de la justicia forense. Ahora, demos un salto enorme en el tiempo. Durante la Edad Media y el Renacimiento, algo crucial cambió. La simple observación empezó a transformarse en algo más parecido a un método, y la medicina se volvió, poco a poco, una herramienta indispensable para la justicia. Y aquí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de verdad. Ya no son solo casos aislados, empiezan a surgir leyes que de hecho exigen la opinión de un médico. Las universidades, por su parte, comienzan a realizar autopsias de manera sistemática. E incluso los casos de más alto perfil, como la sospecha de envenenamiento de un papa, ya requerían respuestas basadas en la evidencia. Pero para que todos estos avances se consolidaran, se necesitaba a alguien que les diera orden, que les diera un propósito. Hacía falta una figura que pudiera conectar la habilidad del médico con las necesidades de un tribunal. Y esa figura fue Ambrosio Paré. A él se le considera el padre de la medicina legal, y con muchísima razón. Fue el primero en documentar y enseñar de forma sistemática cómo los hallazgos médicos podían usarse como evidencia en un juicio. Él básicamente construyó el puente entre la medicina y la ley. Y si Paré fue el padre, piensen en Paolo Sacchia como el gran organizador. Su obra, Cuestiones médico-legales, fue monumental. Por primera vez, alguien se tomó el trabajo de recopilar todo el conocimiento que andaba disperso por ahí en un solo lugar. Le dio coherencia y creó, en efecto, la primera gran guía de medicina forense que hablaba de todo, desde salud mental hasta toxicología. Pasemos ahora a la era contemporánea, el momento en que la medicina forense, por así decirlo, se gradúa. Deja de ser solo una práctica y se convierte oficialmente en una especialidad científica, con su propio lugar en las universidades y, por supuesto, en las cortes. El cambio fue total. Pasamos de la simple observación a la investigación sistemática, de tener casos aislados a contar con una disciplina académica unificada. Y quizá el cambio más importante de todos, la opinión del médico dejó de ser un simple consejo para el juez y se convirtió en un testimonio pericial indispensable. Esta formalización se dio en 2 pasos clave. Primero, el reconocimiento académico. La creación de la primera cátedra oficial en Nápoles le dio legitimidad. Y segundo, la especialización. Figuras como Matteo Orfila, con su famoso tratado sobre venenos, fundaron campos enteros como la toxicología moderna. Esto demostró la increíble profundidad que esta nueva ciencia podía alcanzar. Pero bueno, toda gran historia global tiene sus capítulos locales, ¿no? Ahora vamos a ver cómo estas ideas aterrizaron y florecieron aquí en México, creando una tradición forense propia y muy, muy rica. Y para eso hay que tener un año bien grabado en la mente. 1768. Por orden del rey Carlos III, se funda en la Nueva España el Real Colegio de Cirugía, la institución que se convertiría ni más ni menos en la cuna de la medicina forense en México. Este colegio fue importantísimo, porque no solo enseñaba anatomía o cirugía, sino que creó una cátedra específica de medicina legal. Ahí, pioneros como Magín Camín escribieron los primeros manuales.
Pero ojo, quien realmente la consolidó como ciencia fue Luis Hidalgo y Carpio, al definir cómo debía ser la colaboración entre médicos y autoridades, una relación que hasta el día de hoy es fundamental. Y así, con todo este recorrido, llegamos a nuestro presente. Un presente donde la medicina forense ya no es el trabajo de una sola persona, sino una red de saberes increíblemente compleja que colabora con un único fin: encontrar la verdad. Es que hoy en día la medicina forense es un trabajo de equipo, pero de un equipazo. Se nutre de la anatomía, de la química, de la patología, incluso de la psiquiatría. Cada campo aporta una pieza esencial del rompecabezas, porque la verdad en la justicia rara vez viene de una sola fuente. Es, en su esencia, una ciencia de colaboración. Y para terminar, una reflexión. Todo este viaje histórico, toda esta evolución científica nos ha dado herramientas potentísimas para interpretar el silencio. Pero la pregunta final sigue en el aire. ¿Hemos aprendido a escuchar tan bien que nuestras conclusiones científicas son un eco fiel de la verdad que guardan los cuerpos? Esa es la enorme responsabilidad y el fascinante desafío de la ciencia forense.